de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió a Timoteo fue antes de su partida. La encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, donde dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán la verdad del oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. El apóstol Pablo le encarece a Timoteo delante de Dios y del Señor Jesucristo, es decir, que el apóstol Pablo estaba poniendo como testigo primeramente a Dios y al Señor Jesucristo del encargo y el encarecimiento que él estaba dejando a su hijo en la fe, Timoteo. Quiere decir que todo nuestro servicio en la obra de Dios es primeramente delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Nuestra responsabilidad es poder predicar y llevar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, predicando la palabra, así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Es necesario que en este tiempo, tanto como lo hizo Timoteo, así también Dios nos encarece a cada uno de nosotros como predicadores a que podamos responsabilizarnos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, pero luego vemos que él le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo? Que era necesario primeramente que él predicara la palabra, era necesario que él redarguyera, era necesario que él exhortara, pero con paciencia y con doctrina. Timoteo, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo tiempo, en todo momento o en toda ocasión. Cada uno de nosotros como predicadores, quienes llevamos la palabra de Dios, debemos entender que también debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, sin importar la ocasión y muchas veces sin ver lo que el hombre pueda decir. Hoy en día quizás muchos puedan decir: no es la ocasión de predicar, no es el momento de predicar, pero sin embargo se le exhortó a Timoteo a poder predicar a tiempo y fuera de tiempo. A través de esta palabra algo muy importante: el lugar que Timoteo estaba tomando no era cualquier lugar. Timoteo estaba tomando el relevo, estaba tomando el lugar de Pablo. Cabe destacar que Pablo ya estaba a punto de su partida. Es por eso que el apóstol le escribe esta carta a Timoteo, para que él siguiera predicando la palabra de Dios. Lo exhorta a poder recibir este mensaje. Establecido por Dios es comunicar su verdad a los hombres. Era lo que Timoteo debía hacer a través de la palabra del Señor. Estamos viendo que en aquel tiempo exhorta Pablo a Timoteo por el mismo motivo de que en ese tiempo estaba entrando la apostasía en la iglesia. Entonces él debía estar sobrio, despierto ante todas estas cosas que pudieran suceder. Hoy en día también estamos viviendo un tiempo donde Dios nos exhorta a través de su palabra a predicar la sana doctrina, a tener paciencia, pero a predicar la sana doctrina, a defender la sana doctrina de la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempo de apostasía, donde hoy estamos viendo cosas que no acuerdan o que no concuerdan con la palabra de Dios. Entonces es tiempo de que nosotros podamos entender que el mensaje que fue en aquel tiempo para Timoteo es también en este tiempo para cada uno de nosotros que estamos llevando la palabra de Dios. Es necesario que la prediquemos con paciencia, pero también con doctrina. En el capítulo 4 versículo 5 el apóstol Pablo le dice: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Había algo importante que el apóstol estaba recordando a Timoteo y le decía: soporta las aflicciones. Era necesario que a través de ese ministerio él tuviera que soportar las aflicciones que iban a venir. Cada uno de nosotros entendemos quienes hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Es necesario que podamos soportar las aflicciones a causa del evangelio, a causa de predicar la palabra de Dios. Timoteo tenía claramente que él podía morir predicando la palabra de Dios, que él podía morir por esta palabra, pero sin dudas
Él escuchó atentamente la palabra que el apóstol Pablo le exhortaba y le amonestaba diciéndole: predica la palabra. Es necesario en este tiempo que cada uno de nosotros podamos predicar. Hemos sido llamados a predicar. Usted dirá: soy un joven, soy una mujer, yo no puedo predicar la palabra de Dios. Todos hemos sido llamados a predicar la santa y poderosa, bendita palabra de Dios. Haz obra de evangelista. ¿Quién es un evangelista? Es quien lleva la palabra de Dios a diferentes lugares. Tanto como usted puede ser un niño, usted puede ser una mujer, usted puede ser un joven, un hombre, pero sin duda es necesario que usted pueda llevar la palabra del Señor. Jehová le dijo a Jeremías en el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 9: yo Jeremías, yo Jehová he puesto mis palabras en tu boca. En este tiempo la palabra de Dios está en nuestra boca y es necesario que sea anunciada, es necesario que sea predicada a todas las naciones, a todas las personas en el mundo. Es por eso que un evangelista no es solamente quien lleva la palabra de Dios, sino quien ora por los enfermos, quien entra en las cárceles, quien está en los hospitales, quien ve la necesidad de los demás. Es necesario en este tiempo que cada uno de nosotros podamos hacer obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Podemos ver a través de esto que Timoteo cumplió con lo que el apóstol Pablo le exhortó, le amonestó. Él cumplió en predicar la palabra de Dios. Era sin dudas un hombre que se había guardado para Dios, que cumplía la palabra de Dios. Era el hijo espiritual del apóstol Pablo. Es por eso que cada uno de nosotros debemos ser amonestados por esta palabra. Usted que quizás ha estado orando al Señor, usted que se ha estado guardando para Dios, joven, jovencita, usted hermano, usted hermana, que aún tiene el deseo de predicar la palabra de Dios. Es necesario que hoy en día podamos poner por obra esta palabra y que esto sea una enseñanza para nosotros ser amonestados a seguir llevando el evangelio de salvación. Por eso en esta hora yo te incentivo, te animo y te exhorto, así como lo hizo el apóstol Pablo, exhortó a Timoteo a poder predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hoy también yo te animo a poder predicar, a armarte de valentía, a llenarte del poder y de la presencia de Dios, que en todo lugar donde tú entres puedas portar el poder y la presencia de Dios. Que en este tiempo sea un tiempo donde tú puedas tomar esa valentía y decir: yo también quiero cumplir con mi ministerio, yo también quiero predicar lo que Dios me ha enviado a predicar.